Zenón de Sitio, nacido alrededor del año 335 a.C., es conocido como el fundador del estoicismo, una escuela filosófica que tuvo una profunda influencia en el pensamiento helenístico y romano. Su filosofía fue principalmente una respuesta a la incertidumbre y el caos social que caracterizaba el mundo griego tras la muerte de Alejandro Magno. A lo largo de su vida, Zenón fue un defensor de la autosuficiencia, la razón y la virtud como los pilares fundamentales de una vida feliz. Contexto histórico de Zenón de Sitio. Zenón vivió en una época de importantes cambios en el mundo griego. Tras la muerte de Alejandro Magno en el año 323 a.C., el vasto imperio de Alejandro se fragmentó en varios reinos gobernados por sus generales, conocidos como los diádocos. Este periodo, conocido como la era helenística, fue un tiempo de conflictos y luchas por el poder entre reinos como el de los Ptolomeos en Egipto y los Seleucidas en Asia. En este contexto, las tradicionales ciudades-estado griegas, como Atenas, perdieron gran parte de su autonomía. La incertidumbre política y social de esta época tuvo un gran impacto en el pensamiento filosófico. Frente a la inestabilidad y la violencia, muchos filósofos comenzaron a buscar respuestas sobre cómo vivir una vida virtuosa y feliz a pesar de las circunstancias externas. Es en este ambiente que surge el estoicismo, una filosofía que enfatizaba la autosuficiencia y el control emocional como formas de alcanzar la paz interior. Primeros años y formación de Zenón. Zenón nació en Sitio, una colonia fenicia en la isla de Chipre. Su padre, un comerciante, le introdujo en la lectura de los textos filosóficos, algo que despertó en Zenón un profundo interés por la filosofía desde joven. A los 30 años, aproximadamente en el año 305 a.C., Zenón se trasladó a Atenas, el centro intelectual del mundo griego en ese momento. En Atenas, Zenón estudió con varios filósofos de diferentes escuelas. Fue discípulo de Crates de Tebas, un famoso cínico, y más tarde estudió con Estilpón de Megara y Polemón en la Academia Platónica. A pesar de las influencias de estas diversas escuelas, Zenón no adoptó completamente las doctrinas de ninguna de ellas, sino que desarrolló su propia filosofía. El surgimiento del estoicismo. Zenón comenzó a enseñar en Atenas alrededor del año 300, probablemente en el año 299 a.C., en un pórtico cubierto conocido como el Pórtico Pintado, Stoa Poikile. De este lugar toma su nombre la escuela estoica. Aunque fue influenciado por los cínicos en su enfoque de la autosuficiencia y la simplicidad, el estoicismo de Zenón también incorporó elementos de la filosofía de Heráclito, Sócrates y Platón. El estoicismo se convirtió en una de las filosofías más influyentes de la antigüedad, especialmente en el mundo romano, donde fue adoptado por figuras prominentes como el emperador Marco Aurelio y el esclavo liberado Epicteto. Sin embargo, los principios básicos del estoicismo fueron establecidos por Zenón y sus primeros seguidores. Los principios del estoicismo. La filosofía estoica se basa en tres áreas principales: la lógica, la física y la ética. Zenón creía que la lógica era fundamental porque enseñaba a las personas a pensar correctamente y evitar el error. La física, por otro lado, se refería al estudio de la naturaleza y el cosmos. Sin embargo, el aspecto más importante de la filosofía estoica era la ética, que enseñaba cómo vivir una vida en armonía con la naturaleza y la razón. Zenón sostenía que el objetivo final de la vida era alcanzar la eudaimonía, un término griego que puede traducirse como felicidad o florecimiento. Para Zenón, la eudaimonía solo podía lograrse viviendo de acuerdo con la razón y la virtud. Esto significaba que uno debía controlar sus pasiones y deseos, no depender de las circunstancias externas para la felicidad y aceptar todo lo que sucedía como parte del orden natural del universo. El concepto de virtud y razón. En el estoicismo, la virtud es el bien supremo. Zenón y sus seguidores afirmaban que la virtud es suficiente para la felicidad, es decir, una persona virtuosa es completamente feliz independientemente de las circunstancias externas. Esta idea estaba en contraposición con otras escuelas filosóficas de la época, como los epicúreos, que sostenían que el placer era el bien supremo.
Para los estoicos, la virtud consistía en vivir de acuerdo con la razón, que era vista como la facultad distintiva de los seres humanos. La razón, según Zenón, estaba en armonía con la naturaleza, y al vivir racionalmente, uno vivía de acuerdo con las leyes del universo. La apatheia y el control de las emociones. Uno de los conceptos más importantes del estoicismo es el de apatheia, que se refiere a un estado de desapego emocional. Zenón enseñaba que las emociones, como el miedo, la ira o la tristeza, son el resultado de juicios erróneos y, por lo tanto, deben ser superadas mediante el uso de la razón. Al alcanzar apatheia, una persona puede mantener la paz interior incluso en medio de dificultades externas. Este control de las emociones no significa que los estoicos fueran insensibles o fríos. En cambio, Zenón creía que uno debía cultivar emociones positivas, como la alegría, pero que éstas debían basarse en la virtud y no en las circunstancias externas. El destino y la providencia divina. En la física estoica, Zenón adoptó la idea heracliteana del logos, o razón divina, que gobierna el universo. Según Zenón, todo lo que sucede en el mundo está determinado por el logos, que puede entenderse como una forma de providencia o destino. Aunque los humanos no pueden controlar los eventos externos, pueden controlar sus reacciones a ellos. Así, al aceptar el destino y vivir en armonía con el logos, uno puede alcanzar la paz interior. Esta idea de aceptar el destino es fundamental en la ética estoica. Zenón enseñaba que, dado que no podemos cambiar lo que sucede, debemos enfocarnos en lo que está bajo nuestro control, nuestros pensamientos, juicios y acciones. Este principio se refleja en la famosa máxima estoica, vivir de acuerdo con la naturaleza. La influencia de Zenón y el desarrollo del estoicismo. Zenón murió alrededor del año 263 a.C., pero su influencia en el pensamiento filosófico perduró durante siglos. Tras su muerte, Cleantes de Aso asumió el liderazgo de la escuela estoica, seguido por Crisipo, quien es considerado como el segundo fundador del estoicismo debido a su labor en sistematizar y desarrollar las enseñanzas de Zenón. En la época romana, el estoicismo floreció bajo pensadores como Séneca, Epicteto y Marco Aurelio. Aunque estos filósofos introdujeron algunas modificaciones a la doctrina original, los principios fundamentales establecidos por Zenón permanecieron en el centro del pensamiento estoico. El legado de Zenón en la filosofía occidental. El estoicismo no solo tuvo un impacto duradero en la filosofía antigua, sino que también ha influido en el pensamiento occidental en general. Durante el Renacimiento, las ideas estoicas fueron redescubiertas y adoptadas por varios pensadores europeos. En tiempos más recientes, el estoicismo ha experimentado un renacimiento, especialmente en el ámbito de la psicología y el desarrollo personal, donde se valora su enfoque en el control de las emociones y la aceptación de las circunstancias. Además, el estoicismo ha sido una fuente de inspiración para figuras influyentes en la historia, desde el emperador romano Marco Aurelio hasta líderes modernos como Nelson Mandela y Viktor Frankl. La filosofía de Zenón sigue siendo relevante en el mundo contemporáneo, especialmente en un mundo que enfrenta desafíos constantes y cambios rápidos. Zenón de Sitio, a través de su creación del estoicismo, ofreció una visión profunda sobre cómo vivir una vida virtuosa y feliz en un mundo lleno de incertidumbre y dificultades. Su énfasis en la razón, la virtud y el control emocional ha resonado a lo largo de los siglos y sigue siendo una fuente de inspiración para quienes buscan una vida más plena y significativa. Aunque vivió hace más de 2 milenios, las enseñanzas de Zenón sobre la aceptación del destino y la importancia de la autosuficiencia siguen siendo tan relevantes hoy como lo fueron en la antigüedad.